Como veníamos viendo, entonces el marxismo reduce el Estado a la forma de su propia filosofía, una filosofía que es atea de suyo, ¿no? Y también hace que todo el Estado y todas las relaciones de poder en general queden determinadas por aquellas que el Estado marxista, a través de su partido, o a través de un partido, determina, ¿no? En ese sentido, Foucault continúa diciendo lo siguiente, dice, creo que este es un fenómeno realmente importante. ¿Cuál es el fenómeno importante? Pues este, este tránsito que se hace después de la Revolución Francesa, de estados puramente religiosos a estados basados en una filosofía. Sigue Foucault diciendo, dice, va de suyo que una filosofía semejante se desdobla y que sus relaciones de poder se dejan arrastrar a la dinámica de los mecanismos del Estado. Y ojo con esto, mire, esa filosofía que tiene los fundamentos en un filósofo, ¿no? En el caso del marxismo es Marx, pero hay otros filósofos. Eh, Podríamos pensar en Rousseau, ¿no? Podríamos pensar en Locke, podríamos pensar en Kant y en otros filósofos que dieron lugar a otras filosofías de Estado, ¿no? En el caso del marxismo, uno puede ver cómo entonces todas las relaciones de poder se arrastran hacia los mecanismos del Estado que están basados en esa filosofía marxista, de un Estado que determina todos los mecanismos coercitivos basados en ciertos usos de la violencia para hacer que todas las personas se disciplinen y digamos que hagan parte de esa disciplina del Estado, para que todas las personas piensen de la misma forma casi, ¿no? Que vean la historia de la misma manera, que no puedan generar críticas sobre esa historia porque el Estado ya determina la forma de la historia. Eso es algo tremendamente complicado, tremendamente difícil, en la medida en que impide lo que al comienzo del texto se decía, impide una imaginación política, ¿sí? Todo termina reducido a esa dinámica coercitiva del Estado. Dice Foucault, para resumir los tres aspectos del marxismo, dijo que hay tres aspectos desde esta lectura del marxismo, es decir, el marxismo como discurso científico, o sea, como una ciencia de la historia que determina los acontecimientos del pasado, que decide cuáles acontecimientos son importantes y cuáles no, que decide la forma en que se va a leer la historia y que a la vez impide cualquier otra forma crítica de leer la historia, ¿no? Ese discurso científico inicial sería el primero de estos tres aspectos. El segundo, el marxismo como profecía, que impide ver otras formas del futuro y que niega por completo la imaginación política. Y el tercero, el marxismo como filosofía de Estado o como ideología de clase, que justamente hace que, y esto sí es muy propio de los países marxistas o comunistas, ¿no? Donde se determina cuál es la clase trabajadora, cuál es la burguesía, cuál es la clase política y se determina el papel que cada uno juega, las fuerzas de trabajo, por ejemplo, de esa clase trabajadora u obrera, ¿sí? Y entonces se determina una ideología, una forma del Estado que está basada en los dos aspectos anteriores, en el discurso científico de una historia científica, ¿no? ¿Mm? Del Estado y de la profecía, ¿sí? Esos dos aspectos sin duda están contenidos también en la ideología de clase. Estos tres aspectos están ligados inevitablemente e intrínsecamente al conjunto de las relaciones de poder. Es así como se cierra, digamos que todo este sistema marxista. Y a la vez que se cierra impide que cualquier pensamiento distinto, cualquier forma distinta de la cultura, incluso de la religión, pueda llegar a prosperar. Es así como hace que
toda la sociedad se vuelva plana y solamente pueda pensar en los términos de ese mismo marxismo. Es así como se impide cualquier forma de imaginación política. De plantearse el problema de si hay que terminar sí o no con el marxismo, no es en el plano de la dinámica de poder constituida por esos tres aspectos. Perdón. De plantearse el problema de si hay que terminar sí o no con el marxismo, no es en el plano de la dinámica de poder constituida por esos tres aspectos, pregunta Foucault. Visto desde esta perspectiva, el marxismo va a ser hoy puesto en tela de juicio. Esa es la crítica que quiere hacer este filósofo. El problema no consiste tanto en suponer que es necesario liberarse de este tipo de marxismo, como en deshacerse de la dinámica de relaciones de poder vinculadas a un marxismo que ejerce esas funciones. ¿Mm? Entonces, fíjese, dice, el problema no consiste tanto en suponer que es necesario liberarse de este tipo de marxismo, ¿sí? No, no es tanto suponer eso. Es más bien deshacerse de la dinámica de relaciones de poder vinculadas a un marxismo que ejerce esas funciones. Yo con esto, vuelvo a hablar, vuelvo a poner aquí, digamos que dentro de esta interpretación, la necesidad de ver lo complejo que es nuestro tiempo en términos de política y ver cómo estas dinámicas a veces se terminan, digamos que, haciendo parte de movimientos políticos que no se, no se identifican con el marxismo, que se identifican de hecho con el capitalismo, pero que finalmente usan también un discurso científico, hacen una lectura cerrada de la historia, crean una lectura del futuro de la cual es imposible salirse. Puede ser que todo esto se haga alrededor de un caudillo, por ejemplo, ¿sí? O incluso con ciertos componentes religiosos que uno diría, eso no es marxismo, claro, no es marxismo, pero si uno se fija bien respecto a esta complejidad, se daría cuenta de que ahí hay una lectura de la historia cerrada, que hacen, por ejemplo, ciertos partidos políticos con mucho poder, una lectura de la historia muy cerrada y una lectura del futuro más cerrada aún, que impide ver algo distinto, que impide generar algún cambio. Y eso es algo muy, pero muy, digamos que significativo en muchos países en nuestro tiempo, en muchos procesos políticos que se dan en nuestra actualidad. Un partido político que se hace dueño de la historia y se hace dueño del futuro político, que impide cualquier tipo de imaginación, ¿no? ¿Mm? Y que se basa en una ideología. Esa ideología puede ser marxista o puede que no lo sea. Pero aun cuando no sea marxista, el hecho de que se impida la imaginación política da cuenta de algo que se le puede cuestionar tanto al marxismo como a todos los movimientos políticos que han asumido esa forma del marxismo. Incluso en nuestro tiempo pueden haber movimientos políticos no ateos que asumen esta forma del marxismo. Una lectura de la historia cerrada, una lectura del futuro cerrado, que impide cualquier imaginación política, que impide cualquier crítica al sistema político como tal, que impide tomar medidas sobre los problemas, ¿m? Y que hace justamente que todo termine cerrado en unas dinámicas, en unos mecanismos coercitivos del Estado. ¿M? Y en ese sentido de lo que tenemos que deshacernos, como dice Foucault, es de la dinámica de las relaciones de poder vinculadas a ese marxismo, que ejerce esas funciones finalmente de cierre de la imaginación, de imposibilidad de ver la política de una manera distinta y de cerrar todo finalmente a una lectura cerrada y sesgada de la historia
que solamente le sirve al partido político que gobierna.